Sebastián es, como todos ustedes saben, periodista de ProPublica, una entidad de medios de comunicación aquí en Estados Unidos sin ánimo de lucro, que además fue la primera que se ganó un premio Pulitzer por periodismo en la web. Y Sebastián tiene un currículum pues, realmente envidiable. Se ha ganado el premio Peabody aquí en Estados Unidos, el premio Mariah Moores Cabot, que es el premio que da la Universidad de Columbia para los que fomentan el entendimiento en las Américas. Es el premio más antiguo del periodismo internacional en el mundo. Y además ha sido finalista de un premio Pulitzer. Y usted ha escrito 4 libros, el primero de no ficción, y luego 3 novelas. Y aparte de eso, como periodista, ha estado varios años cubriendo la frontera de Estados Unidos y México. Ha sido corresponsal 23 años de Los Angeles Times en ciudades como Buenos Aires y en ciudades como París, y además ha cubierto muchos asuntos de terrorismo internacional. Acaba de publicar esta novela titulada Rip Crew. ¿Cómo se traduciría esto al español? Es un desafío traducirlo. En México los llaman bajadores, en Centroamérica tumbadores, pero es una banda armada, ¿no? Podría ser depredadores, por ejemplo. Son criminales que victimizan a otros criminales. Y es la tercera de una serie donde hay personajes como Valentín Pescatore y como Leo Méndez, que es un periodista. ¿De qué se trata esto? ¿Esto de qué se trata? Como las otras dos, es del género de crimen, ¿no? Internacional. Y una trama en que tienes 2 personajes investigando un caso, o 2 casos que se cruzan, ¿no? Los 2 personajes, uno es un americano, los 2 son latinos, ¿no? Pero uno es un americano de origen mexicano y argentino, un investigador privado que fue policía de la frontera de Estados Unidos, que es Pescatore, y Leo Méndez, que es un personaje muy inspirado en gente que he conocido en México y Latinoamérica, que es un periodista, activista de derechos humanos, que se hizo policía y ahora ha vuelto a ser periodismo. Y Pescatore está investigando la masacre de migrantes africanos por traficantes en la frontera con México, y Méndez está investigando un tema, él está basado en Estados Unidos, aunque es mexicano, de corrupción empresarial, y las 2 tramas se cruzan, ¿no? ¿Esto no es en gran parte el reflejo de lo que ha sido su carrera periodística y sus antepasados? Incluso porque usted tiene antepasados catalanes, y ha estado en distintos países, ha estado mucho en América Latina. Incluso llama la atención que hay diálogos que supuestamente es una novela escrita en inglés, pero son personajes que en teoría hablan español. Y los 3 libros son así. Cada libro es crimen, digamos, son thrillers, pero de crimen internacional, en que intento explorar los sitios y los submundos que he conocido, y entre otras cosas, que tienes razón, son personajes, la gran mayoría del libro, digamos, es hablado en español, pero representado en inglés, ¿no? Y explorando sitios que en mi experiencia periodística he podido conocer, que están más conectados que uno puede pensar. Por ejemplo, parte del libro pasa en la frontera con México de Estados Unidos, pero también otra parte pasa en la frontera sur, con Guatemala de México, que realmente es la primera línea ahora para la migración a Estados Unidos, porque ahora la gran mayoría de migrantes que llegan a Estados Unidos ilegalmente cruzan aquella frontera. Pero también hay una parte que pasa en Lampedusa, en Italia, que es otra gran entrada de migrantes del mundo, digamos, del mundo no desarrollado al mundo desarrollado, con todo lo que es el peligro y la penuria que sufren esa gente. Entonces, cada libro, digamos, es una investigación, pero también es una especie de viaje a través de estos sitios, estos submundos y estos personajes que he conocido. Usted ha cubierto muchísimo, y además lo trata en la novela, esa línea tan delgada y a veces borrosa entre el crimen y la legalidad, digamos, entre ejecutivos que aparecen, parece que lo fueran muy seriamente, pero en realidad son unos zampones. ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido, cubriendo esa delgada raya entre el crimen y la legalidad? Por ejemplo, el blanqueo de dinero. Yo he cubierto muchísimo eso, la financiación de grupos terroristas. Exactamente, exactamente. Y es un tema que yo he pasado, como periodista americano, basado en el exterior, he pasado toda una carrera investigando la impunidad, ¿no? Esta frase tan clásica en Latinoamérica: narcotraficantes latinoamericanos, espías metidos en el terrorismo, iraníes y pakistaníes, mafiosos italianos, etc. Pero en este libro me puse a hablar un poco más de lo que es el tema de impunidad también en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos, obviamente, el sistema de la ley funciona muy bien y todo eso, pero después, cuando miras el sector financiero y los casos de los últimos 10 años, la crisis financiera de Estados Unidos, donde finalmente nadie fue a la cárcel, los grandes bancos europeos y americanos que han sido multados por lavar cantidades industriales de dinero que viene del narcotráfico, las fortunas
norteamericanas también, algunas muy conocidas, que cuando empezamos a mirar de dónde vino el dinero y vemos vínculos con Rusia y cosas así, que finalmente aquella línea, como bien dices, es lo que es una mafia, que todos estamos hablando de las mafias extranjeras, y lo que está pasando aquí en las calles y en los bancos y en los sitios donde están los ejecutivos europeos y norteamericanos, también hay un tema de impunidad. ¿Por qué los latinoamericanos no nos enteramos mucho, digamos, de los capos de la droga que tiene que haber en Estados Unidos? Siempre hablamos de que los capos de la droga son latinoamericanos o son colombianos o son mexicanos, pero nunca nos cuentan de quién es el hombre que maneja el transporte de la droga en las calles de Nueva York o en la Florida o en Los Ángeles. Es cierto que cuando yo cubría la frontera me decían mucho los policías mexicanos, ¿no? Inclusive algunos de la DEA, decían, parece que sabemos todo hasta que llega a la frontera de Estados Unidos, sí. Después por arte de magia aparecen en las calles vendido producto, ¿no? Y entonces, claro, las estructuras son más complejas y hay más... hay menos mafioso, digamos, agresivo y abierto, pero también lo que ha habido es un sector financiero en muchos casos, como digo, como en casos de bancos que después, bancos muy conocidos que después miraban al otro lado y mientras entraban grandes cantidades de dinero, ¿no? Y muchos traficantes, inclusive de otros países, que se han establecido aquí o que han movido su dinero aquí. Entonces, es un tema que ahora creo que en Estados Unidos está llegando a un momento. Tengo un compañero de ProPublica precisamente que ha escrito todo un libro sobre el Departamento de Justicia, todo lo que es la investigación de crimen por ejecutivos y por empresas y lavado y todo eso ha caído en picado. Y esto crea espacios de impunidad preocupante que también pueden mezclarse en la política y es uno de los temas que estamos debatiendo hoy en día en ese país. Usted siente un gran aprecio por su personaje Leo Méndez, que es un periodista mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué lo admira tanto? Cuando uno habla fuera del aire con usted sobre Leo Méndez, usted siente gran admiración por su personaje. Porque él es un homenaje a tantos periodistas que he conocido, sobre todo latinoamericanos, ¿no? Que han luchado en la primera línea contra la mafia. Yo creo que los periodistas norteamericanos que trabajamos aquí no entendemos hasta qué punto los periodistas en sitios como Latinoamérica arriesgan sus vidas todos los días y hacen una lucha que están adelante muchas veces de los fiscales y los policías, ¿no? Contra la corrupción, contra la mafia, contra el narcotráfico. Y he conocido muchos periodistas, colegas latinoamericanos, algunos de los cuales han muerto en acción, ¿no? Y gente como tú mismo, que has trabajado en Colombia en los años más duros, ¿no? El cartel de Medellín. El cartel de Medellín y todo eso, y lo tomas como una cosa natural, ¿no? Pero creo que para la gente en Europa, en Estados Unidos, todavía no entienden lo que es ser un periodista. Yo tengo una gran admiración para la valentía, para el talento, para el sentido de humor, ¿no? Para el estilo de los compañeros periodistas latinoamericanos. Entonces Méndez es un poco un homenaje a esto y esta realidad que en Latinoamérica, en la lucha desesperada contra la corrupción y la impunidad, se tiene que recurrir a gente que viene fuera del sistema policial, ¿no? Entonces la idea que Méndez es un periodista y activista de derechos humanos que se hace policía, para mí es muy realista, está basado en 3 o 4 personas de Latinoamérica que conozco, que se tiene que recurrir a gente de fuera que vienen. Imagínate si mañana te nombran jefe de una unidad anticorrupción, ¿no? Esto ha pasado en varios sitios en Latinoamérica, entonces es un homenaje a eso. Finalmente, usted ha citado mucho una frase en entrevistas de Andrea Camilleri, un hombre que escribe libros con mucho éxito en Italia. ¿Por qué? ¿Por qué la cita tanto? Yo entrevisté a Camilleri, que es un personaje fascinante, un gran periodista de Sicilia y escritor de Sicilia, que desde donde son mis antepasados también, algunos de ellos, y tiene esta frase que le atribuye a Dostoyevsky. Yo no sé si es de Dostoyevsky o no, pero está muy bien, que dice: escribe bien la historia de tu aldea. Si lo escribes bien, habrás contado la historia del mundo, ¿no? Y él lo hizo él lo hace siempre con un pueblo que él ha inventado siciliano, sería como García Márquez con Macondo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo soy de un sitio muy concreto que es Chicago, pero no escribo de Chicago porque he ido viviendo y trabajando en tantos sitios que supongo que tengo una serie de aldeas, ¿no? Y intento en cada libro evocarlos, ¿no? Y explorarlos, pero me parece una frase como inspiración para un escritor clásica. Sebastián Rotary, ¿cuándo sale este libro en español? Va a salir en francés, ¿no? Va a salir en francés en mayo y ahora la segunda va a salir tiene que salir en español y el siguiente gran trabajo será esa. Mi mujer tradujo el primero que salió en México. ¿Es española? Es española y la traducción, por supuesto, es mejor que el original. Entonces esperamos lo mismo para ese.